Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, estimados amigos. Nos da mucha alegría volver a estar en esta mesa con Diego para compartir un tema más en su programa Argumentos. Y estamos aquí en Televida, donde la fe cobra vida. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Gracias, pastor. De verdad estoy contento una vez más poder acompañarlos a todos ustedes con este programa de argumento. Vamos a argumentar bastante ahora sí, ¿no? Bueno, hoy tenemos un título bastante sugestivo. Creo que a muchas personas les va a interesar porque tiene que ver con el diario vivir también, ¿no? ¿Usted tiene fe que su selección va a participar del Mundial? Bueno, algunos peruanos todavía creen que su selección puede clasificar. ¿Cómo se llama eso? Fe. ¿Será eso posible? Hoy entonces estamos con este tema de la fe y la razón. Diego, ¿qué podemos nosotros hablar acerca de la razón y de la fe? Creo que la fe cristiana es una fe, creo que una de las pocas, ¿no? Religiones que manifiesta que tenemos un Dios que ha creado al ser humano con una razón para la cual tiene que, ¿no? Vivir, usar, ¿no? Una razón para usar. Así Porque es. en sí otras religiones incluso presentan que no hace falta la razón, ¿no? Que la razón simplemente es un obstáculo para alcanzar, ¿no? El tema de la iluminación, ¿no? Incluso se puede ver eso, ¿no? En muchas religiones, ¿no? Ujú, Y me parece que la fe ujú, cristiana es la única fe que invita a la ujú, persona a confiar en la evidencia, a ujú, confiar en un contenido. O sea, no es una fe ciega, es una fe en una persona, ¿no? Y una persona en sí, o sea, ujú. no es una fe en una idea, no es una fe en un sistema, es la fe en una persona. Y eso es algo que nosotros como seres humanos creo que estamos acostumbrados también a experimentar, ¿no? Cuando confiamos en un ser amado, ¿no? Podemos ver los antecedentes de su vida y su relación para con nosotros. Podemos ver cómo esta persona ha mostrado signos de confiabilidad, ¿no? Que podemos nosotros depositar nuestra confianza en alguien, que nuestro papá es nuestro papá, que nuestra mamá es nuestra mamá, que nuestro hermano es nuestro hermano, ¿no? De cierto, Diego, que me has hecho acordar el caso de Charles Templeton, uno de los hombres prominentes en cuanto al conocimiento de las cosas espirituales, de la Biblia, y que es contemporáneo con Billy Graham, y ambos estaban destacando obviamente lo que es la comunicación del Evangelio, la comunicación del amor de Dios, pero resulta que, bueno, conocemos la trayectoria de Billy Graham, pero Charles Templeton dejó la fe, abandonó la fe, teniendo algo muy particular en mente. ¿Por qué es que abandonó esta fe, la fe en Jesús? Que cuando el periodista, uno de los periodistas, lo entrevistó, y le preguntó justamente la razón por la cual había dejado, había dejado la fe o el cristianismo. Y él dijo algo muy particular. Fue una foto, y el periodista se quedó impactado. ¿Cómo que una foto? Sí, una foto. Una foto donde había una mujer de África del Norte cargando a su hijito en brazos, levantando a su hijo hacia el cielo y sus ojos hacia el cielo, diciéndole: ¿por qué tuvo que morir mi hijo? Eso es lo que él entendió, ¿no? Cuando puedes tú, oh Dios, mandar la lluvia, porque murió por la ausencia de agua ese niño, ciertamente es lo que él entendía. Y eso es lo que le llevó a alejarse de eso y otras cosas, del sufrimiento, por ejemplo, como a muchas otras personas les ha alejado el cristianismo, el hecho de que las personas sufran. Entonces Charles Templeton abandonó su fe porque no quería ah, tomar en cuenta que las consecuencias de los actos de los seres humanos que traen esta circunstancia, como lo que estaba pasando en África, y por otro lado también la misma consecuencia desde, como alguna vez lo hemos mencionado, desde que ingresa el pecado al mundo por causa de un hombre, entonces la distorsión fue bastante grande. Aún este mundo tiene toda esta problemática, la naturaleza tiene esta problemática, por eso los temblores, por eso muchas cosas más, porque dice que también gime. ¿Por qué gime? Porque está esperando, al igual que el ser humano, espera una redención. También va a ser redimida esta tierra.
Entonces, ahí está una de las cosas de un hombre que teniendo una fe inicial, abandonó la fe porque algo no le cuadró en su razonamiento. Pero cuando el periodista le hizo la pregunta acerca de Jesús, que si valía la pena o no, ahí es donde él nuevamente abrió los ojos. Según cuenta este periodista en el reporte que él hace en uno de sus libros, ¿no? Escribió el veredicto, no, esto es Lee Strobel, que mencioné la semana pasada. El caso de Cristo. El caso de Cristo, gracias. El caso de Cristo y también el caso de la fe. En el libro del caso de la fe, ahí menciona esta entrevista que le hace a Charles Templeton. ¿Y qué pasó cuando le menciona a Jesucristo? Si valía la pena seguir a Cristo. Derramó sus lágrimas. Derramó sus lágrimas. Entendiendo y comprendiendo que sí, por supuesto que sí. Y entonces, como bien Diego lo ha afirmado, ¿no? La fe nuestra, creyente, cristiana, está puesta en una persona, se llama Jesús. Seguimos a una persona, seguimos a lo que Él ha dicho y sabemos que lo que Él ha dicho, sabemos, conocemos, no solamente lo hemos entendido y comprendido, sino que también lo hemos experimentado. Y por supuesto, antes de experimentarlo, primero lo hemos conocido. ¿Y cómo lo hemos conocido? La fe viene por el oír y el oír por la escritura. Es decir, la escritura tiene una fuente importante para nosotros. Y eso entonces nos lleva a este pensamiento, ¿no? Al pensamiento importante de que necesitamos entender que fe y razón no están divorciadas. Fe y razón no tienen ningún distanciamiento particular, sino que tenemos que tomar en cuenta que la fe, ¿no? y la razón también forman parte de la categoría, obviamente, de nuestro análisis, de nuestra reflexión y, por supuesto, encontramos que por encima ya de nuestro análisis y reflexión está lo que Dios dice. Y lo que Dios dice ha de marcar nuestra dimensión de acción en el corazón de un creyente. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de esa confianza o ese compromiso a lo que uno cree, ¿no? que es cierto. Y si vamos al texto particularmente extraordinario de la fe, vamos a encontrar a todos los héroes de la fe. Y estimado amigo, señor, señorita joven, usted también puede tener su nombre escrito en ese libro donde se mencionan a los héroes de la fe. Capítulo 11 de Hebreos. El libro maravilloso donde la Biblia habla, en este capítulo 11, habla de aquellos hombres que confiaron, que pusieron su fe en Dios. Y uno de ellos, Abraham, le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Salió por fe. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una fe que es viva. Hay una fe importante en la cual tenemos nosotros la gran oportunidad de poder experimentarla, vivirla, conocerla, razonarla, reflexionarla y relacionarnos. ¿Y qué te parece esta fe de Abraham? Mira, Diego, desde el Antiguo Testamento y mucho más la fe, se nombra a Juan de Suárez como, por ejemplo, la fe de Abel, ¿no? Sí. Y la fe de Noé, ¿no? Moisés. Imagínate. ¿Cómo ves esta fe particularmente entrelazada con la razón? ¿La separamos? De ninguna Ok. manera. Yo creo que en sí, y no solamente lo creo, lo afirmo, porque en la Biblia se puede ver que Dios crea al ser humano con todas esas facultades. Entonces, negar el uso de la razón vendría a ser negar a Dios como creador total de nuestro ser, ¿no? Y lamentablemente en muchas religiones y también en algunas vertientes místicas, ¿no? del cristianismo que han surgido, ha habido ciertas desviaciones que han hecho que la gente piense que razonar, ejercer el intelecto, el tema del estudio, lo académico, es algo negativo y es lamentable Claro, porque a demonizar, ¿no? el hecho de demonizar la razón, claro. ha sido muy perjudicial para la fe cristiana, ¿no? Muchos cristianos Mm. pensando que dedicarse al estudio, dedicarse a investigar y todo eso
O sea, piensan ellos que eso los va a alejar de la fe, ¿no? Piensan que eso es dudar de Dios, pero eso Mm, no es así. Dios mm, nos manda que nosotros, ¿no? mm, Usemos la razón, porque Él nos ha creado con la razón. Ahora, el mm, problema también está en que muchas mm, personas asumen que el ser humano, simplemente usando la razón de manera automática, va a creer en Dios. Pero el problema es que si yo le digo a una persona que está totalmente determinada a no creer, por más que yo le presente miles de argumentos, no va a creer, porque su mm. voluntad es el problema, Ah, no la razón. La razón eh, en sí es una capacidad, una facultad que tenemos para mm, sacar, ¿no? Inferencias, deducir cosas, sacar conclusiones y obtener conocimiento. Pero si mi voluntad de considerar ciertas evidencias, de considerar ciertos argumentos, no está, ¿no? dispuesta, ¿no? claro. a ser usada, mi voluntad no está dispuesta, ¿no? Ujú, Entonces no va a poder darse ese conocimiento a través de la razón. Por tanto, ¿qué se necesita? mm, Se necesita ese toque del Espíritu Santo, ¿no? Es la obra de Dios. Es como mm, cuando yo, no se lo pongo un ejemplo también para los jóvenes de repente que están escuchando aquí. Cuando uno se enamora, por ejemplo, de una chica, ¿no? ¿Por qué se ujú. enamora? Antes no sabía que existía esa chica, ¿no? O sea, no sabías que Ah, existía, que alguien, ¿no? Que había alguien con ese aspecto, todo eso, no sabías. Pero en el momento que tú conoces, tú quieres, ¿no? Tú quieres saber más de esta persona. Entonces, haciendo una analogía, ¿no? Un poquito mm, extraña de repente, ah, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando conocemos a Dios, es como que nos da una mm, curiosidad mm, profunda, mm, como que nos sentimos impactados de su personalidad y queremos saber más de él. Y mm, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿no? Pues el mm, Espíritu Santo renueva esa razón que está muerta, ¿no? ujú. Una razón que está capturada por una voluntad reacia a Dios, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a poder tomar en cuenta aquellas cosas que son favorables para nuestra vida, aquellas cosas que van a darnos a nosotros un norte? eh, Porque ahí está toda la esencia del entendimiento también, ¿no? La esencia del entendimiento. Por ejemplo, hay preguntas que tenemos que resolverlas, como decíamos en el tema pasado, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi propósito de estar en esta tierra? ¿Qué razón tengo de estar aquí? Y entonces, preguntas como esas son las que nos llevan a reflexionar, las que nos llevan a pensar. Y esas preguntas me dirigen eh, propiamente hacia algo, y en este caso alguien, que pueda darme respuesta a esas preguntas profundas. ¿Y dónde voy a encontrar esas respuestas profundas? El materialismo no me las puede proveer. El evolucionismo, el ateísmo, me dice todo va evolucionando y no hay forma, no hay manera. Entonces, lo único que nos puede dar aquí es alguien que nos ha prometido que podemos confiar en Él y que nos han prometido algo muy importante, vida y vida eterna. Y esa vida eterna es la que nos da una expectativa a todos los que hemos creído en Cristo. Es lo que nos da una expectativa futura de justicia, por ejemplo, la que no recibiremos de repente en esta tierra. Y si la recibimos por gracia de Él, es una bendición, por supuesto. Eh, pero no siempre se va a recibir eso. Pero tenemos esa expectativa. Y la otra extraordinaria es vivir una vida eterna. Entonces, eso no lo puede tener ningún materialista. No lo puede tener ninguna persona que por más am, filosofía que pueda tener, no lo puede responder. Porque su vida queda en esta tierra. Es decir, ya se encajona una vez que termina en el cajón, se acabó, no hay más, aquí terminó todo. Entonces, si así es el asunto, entonces comamos y bebamos, como dice el mismo apóstol, porque ya no hay más, pues. Pero sabemos que no es así. Sabemos que nuestra vida va a trascender. Por lo tanto, entonces la razón debe llevarnos a vivir una vida basada en hechos, en circunstancias, en decisiones, y donde todo el ser queda completamente estructurado para que en función de su pensamiento, y aquí viene la parte importante, en función del pensamiento, porque Dios nos ha dado
pensamiento, un razonamiento muy importante para poder usarlo. No podemos desestimar ese pensamiento. Es más, la Escritura nos insta constantemente a usar nuestro pensamiento. Y el Salmo, por ejemplo, va a decir, si nosotros vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios, no solamente hagámoslo por la melodía, no solamente hagámoslo por esa música que nos envuelve, sino hagámoslo también con el entendimiento. Si voy a cantar a Dios, lo voy a hacer con mi entendimiento, voy a usar mi razonamiento también. Luego entonces tenemos aquí elementos muy importantes para el desarrollo de nuestro ser completo. Entonces digo, aquí la razón es esa férrea tarea de lo intelectual, de hallar la evidencia y lograr la misma conclusión que es verdadera. Entonces, si seguimos argumentando un poco acerca de la razón, ¿qué es lo que la Biblia afirma acerca de la razón en el ser humano? Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ujú. Entonces, una manera también de glorificar a Dios es adorándole con nuestra mente, ¿no? Con nuestro ejercicio intelectual. Y por eso creo que es importante, ¿no? O sea, el tema que estamos tocando hoy de la razón, me parece que es fundamental para aquellas personas que piensan o creen que el cristianismo desecha la razón, ¿no? Y Mm, eso lamentablemente se debe a un énfasis místico que lamentablemente se introdujo, ¿no? mm, Por ciertos sincretismos en la historia de la iglesia, ¿no? así es. Pero hablando ahora del asunto de la epistemología, por ejemplo, Ujú, ¿no? Epistemología es el estudio del conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento. ujú, ¿Cómo uno obtiene conocimiento? Cuando uno obtiene conocimiento, uno usa la razón, pero mm, básicamente también uno usa la confianza. Y claro. hay un filósofo del siglo XIX llamado Thomas Reid, Ujú. un escocés. Él es el padre de la filosofía del sentido común. Ajá. Él dice que un medio básico para obtener conocimiento es la confianza. Si yo quiero obtener conocimiento, confío en que mis sentidos están, digamos, al 100% funcionales, ¿no? Digamos. Confío en que la persona con la que estoy interactuando es especialista en el tema. Confío en que me está diciendo la verdad. Confío en mi capacidad también para poder estar razonando. O sea, la confianza es básica. Usamos la confianza para todos los aspectos de la vida, para obtener conocimiento. Ahora, el asunto que se presenta en la Biblia es que la Biblia, sobre todo especialmente los evangelios, se presentan como testimonios. Y esto lo diría un teólogo anglicano llamado Richard Bauckham. Ujú, En su libro acerca de Jesús y los testigos oculares, él habla que los evangelios son presentados como testimonios, testimonios de primera mano. En la antigüedad, ujú, en los primeros siglos, mm, cuando se hacía historiografía, se daba importancia a los testigos que estaban involucrados, porque solamente aquella persona involucrada en los eventos podía dar un buen testimonio acerca de lo que ha visto y podía recordarlo. Pero una persona que era, digamos, no estaba mm, involucrada, claro. podía olvidar el, El el hecho, hecho, ¿no? claro. Podía olvidarlo y podía no tener ningún interés en contarlo de manera precisa. Por eso era Mm, importante en la historiografía tener el testimonio de primera mano. Y eso es lo que se presenta en la Biblia. La Biblia nos demanda confianza ujú, y la confianza está en lo que ellos mm, atestiguan de Jesús, lo que Él ha hecho. ¿Y por qué pueden recordar ellos lo que Jesús ha hecho? Porque Jesús generó un impacto profundo en sus vidas. Lo que Jesús hizo era imposible de olvidar, porque incluso muchos psicólogos de la memoria afirman que una persona para recordar algo tiene que estar involucrada emocionalmente. Incluso los traumas son muy recordados por las personas. Entonces, me imagino, no digo que sea un trauma, ¿no? Pero me imagino al apóstol Pedro viendo a Jesús caminando sobre el mar. claro. ¿Cómo no voy a recordarlo, no? Tenemos a Sí, Marcos que escribe, ¿no? Bajo el testimonio de Pedro, ¿no? Él cierto, escribe el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos, el Evangelio de Marcos. claro. Y él menciona, ¿no? Todos esos Mm, hechos porque está recibiendo el testimonio de los testigos oculares, menciona nombres, ujú, ¿no? Incluso hay menciones de que por qué no se dice, ¿no? De Lázaro en los mm, sinópticos, por mm, ejemplo. Probablemente porque se quería ocultar su identidad, porque está siendo, ¿no? Querían matarlo, ¿no? Para evitar, ¿no? A que pueda dar testimonio, claro, ¿no? Entonces, cuando él murió, obviamente Juan
Más adelante ya puede escribir acerca de lo que pasó. Entonces, Mm. podemos ver en todo esto que Dios nos demanda confianza Así y esa confianza, esa fe, está basada en evidencia, evidencia que podemos nosotros analizar en base a nuestra razón. Todo lo que yo estoy, por ejemplo, argumentando en este momento, claro, estoy usando mi razón, así es. estoy usando el, Mm. digamos, la cantidad, el conglomerado de evidencia que tengo para decirme, no hay lugar para dudar de esto, ¿no? No hay lugar para dudar, al contrario, Mm. todos los demás sistemas de pensamiento no me presentan ninguna base para confiar en algo, porque en sí, evolucionismo, materialismo en sí, me dicen que mi mente no tiene ningún propósito No hay más que la mente, sí. supervivencia, ¿no? Entonces, no hay, incluso decir que mi mente solamente busca sobrevivir, en sí no podría confiar ni siquiera en esa misma afirmación. Mm. Y decir que la ciencia en sí lo responde todo en sí, Tampoco. es también no puede comprobarse eso, ¿no? No puedo yo retroceder a millones de años para decir que eso se cumple también en la prehistoria o en el futuro. No puedo, no se puede eso es filosofía. Y el Así es. problema de los científicos es que ellos están usando filosofía y están yéndose más allá de su campo. Así es. Y ellos ya no están ya haciendo ciencias naturales, Mm. no están haciéndolo. Y encima están confundiendo incluso las ciencias naturales con las ciencias sociales. Y ese es otro tema también, ¿no? Definitivamente. Entonces, cuando hablamos de este tema de fe y razón, y tenemos que comprender entonces que la fe sí está por encima de la razón también. Mire, el ejemplo que acaba de decir Diego es importante. Pedro está en la barca con los discípulos, el agua está que aniega la barca, los vientos son contrarios, ellos eran buenos pescadores, por lo menos Pedro, Juan, Jacobo. Sin embargo, ya las cosas iban bastante mal, estaban por tirar los remos, ya las fuerzas no daban más. eh, es decir, ya estaban pues en lo último, ¿no? Y sin embargo Jesús llega caminando. ¿Y qué le dice a Pedro? Porque Pedro pensó que era una Fantástico. cosa fantasmal, se asustan todos. Y le dice, si eres tú, Señor, ¿eh? Jesús, si eres tú. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si eres tú? Di que yo camine sobre el mar, que yo vaya hacia ti. ¿Y Jesús qué le responde? Le dice, ven, Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Y esto es lo fabuloso, lo extraordinario, lo maravilloso, ¿no? La razón que nos dice, ¿se puede caminar sobre el agua? ¿Es posible caminar en el agua? Por supuesto que mi razón dice que yo no puedo caminar en el agua. Eso es imposible caminar por Se el basa en agua. recurrencia, ¿no? Él es pescador, él sabe lo que es eso. Y caminar ahí en esa agua, sobre todo en el lago de Genezaret, ¿no? Eh, en un tiempo como está viviéndose de toda esta turbulencia de vientos que hay, ya sabía él cómo eran las cosas. ¿Qué se va a aventurar si conoce de antemano cómo son esas cosas, cuán profundo puede ser y todo lo demás? Pero Pedro se aventura a caminar sobre las aguas y empieza a caminar. ¿Y en qué momento se hunde Pedro? La cuestión es maravillosa, porque mientras Pedro había puesto sus ojos en Jesús, él caminó sobre las aguas. Y cuando relata, obviamente, nos Ma- queda este relato, ¿no? Nos queda Mateo. en el libro de Mateo, nos da el relato fabuloso, porque también el mismo relato está, pero lo encuentra en Marcos. Juan Marcos escribió el libro de Marcos, y el mismo relato en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas, ¿no? Juan aparte. es un evangelio un poco diferente. O sea, no se da en el ámbito de donde ambos o estos tres están hablando. Entonces, cuando se enuncia o se escribe o se relata este evento, solo Mateo menciona que Pedro comienza a caminar en el mar. Pero para terminar entonces esta pequeña, tal vez, aproximación de lo que la razón y la fe de Pedro, ¿no? Entonces su aproximación de su pensamiento le puede llevar a ciertas reacciones, pero él va por encima de eso. Por eso estoy diciendo que nuestra fe aún nos puede llevar a vivir una vida por encima de ello. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo dice y hay alguien en quien confiamos que lo dice.
Y como bien ya Diego nos ha expuesto, es porque conocemos. Pedro conocía a Jesús y como conocía a Jesús, sabía que Jesús no le iba a decir una cosa que era incorrecta, incoherente o falto de toda circunstancia para su bien o su protección. Y así, estimado amigo, estimada amiga, estimado señor, señorita, joven, jovencito, jovencita, tú puedes confiar en la voz de Jesús, porque Él nunca va a decir una cosa que sea contraria a tu beneficio, a tu bienestar y sobre todo a la proyección de tu vida en una eternidad con Él. Y entonces Pedro camina y ¿cuándo se hunde? Se hunde cuando quita los ojos de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste? Es lo que Charles Templeton de repente no pudo superar. No lo sé, no lo estoy juzgando. Solamente digo, porque cuando el periodista le dice acerca de Jesús y derrama sus lágrimas, sabe que es una realidad la voz de Jesús. Y Pedro de la misma manera se hunde. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de Jesús, porque dudó. Dudó. ¿De qué dudó? De la palabra que él lo dijo. Miren, en tiempos medievales, conversábamos con Diego, a los hombres les perseguían por leer la escritura, la palabra del Señor, por compartir la escritura. Muchos grandes hombres, grandes le decimos por lo que fueron grandes en su fe, ¿no? Eh, pero eran como tú y como yo, que deseaban únicamente comunicar una gran verdad, la verdad que ellos habían experimentado y querían que todos los demás lo sepan. Algunos de estos nombres tú puedes tal vez recordar, Juan Hus, ¿no? Juan Hus, Juan Wycliffe, ¿no? John Wycliffe, ¿no? También Guillermo de Savonarola, ¿no? Y esos hombres, ¿qué legado nos dejan? Nos dejan el legado de la autoridad de las escrituras, ¿no? Por encima de toda autoridad humana, ¿no? Porque lo que ellos estaban experimentando era la persecución por el hecho de que querían brindar la escritura a las manos de las personas para que ellos por sí mismos puedan tener la voz de Dios, no filtrada, ¿no? Por un magisterio, todo que imponía, ¿no? Lo que se debía pensar, sino que ellos tenían que reconocer que quien obraba en la escritura era el Espíritu Santo iluminando sus mentes. Y también que la escritura tenía la suficiente claridad para poder brindar el mensaje que Dios quiere brindar y de la manera que lo quiere brindar. Y eso creo que se resalta mucho en la Reforma, porque la Reforma enfatiza que la Biblia es lo suficientemente clara en su mensaje esencial para que la persona pueda alcanzar la salvación. Entonces, la Biblia misma, las confesiones de fe reformadas, ¿no? La confesión belga, ¿no? También el catecismo ¿no? Todo lo que se puede ver, ¿no? Todos esos documentos reformados nos enseñan que esos están sujetos a la autoridad de la Biblia. Ahora, el problema que había en la Edad Media, ¿no? Mucho antes de la Reforma, ¿no? ¿Qué había en la Edad Media? Que se perseguía, ¿por qué? Porque cuando la gente tenía acceso a la Escritura, entonces era como decir, nosotros podemos prescindir la autoridad. Podemos prescindir porque reconocemos que Dios finalmente es el que determina lo que la iglesia debe enseñar y no la iglesia debe determinar lo que enseña la Biblia. Y ese es el gran problema. El gran problema. Y hay muchos ateos, muchas personas que atacan la fe cristiana porque identifican fe cristiana con esa autoridad eclesiástica romana, ¿no? De catolicismo romano, que intentaba imponer una interpretación y no sujetarse a lo que la Escritura dice. Entonces, tenemos que aclarar a las personas, a nuestro público que nos está observando, que critica quizás la fe cristiana, todo eso, tenemos que decirle, la fe cristiana es una cosa. La tradición apostólica católica romana, ¿no? Es otra, ¿no? Hay que distinguir. Y ojo, que nosotros no estamos criticando a personas específicas, pero simplemente estamos declarando... Hablando de sus autoridades, no estamos hablando de la persona que tiene una fe, una persona que tiene una disposición de fe para acercarse obviamente a Dios. No, estamos hablando de la estructura. La estructura de gobierno eclesiástico es lo que estamos nosotros analizando. Esa estructura de gobierno eclesiástico, ese sistema, en realidad lo que está haciendo es colocar a la Escritura debajo, ¿no? Es como que le está domesticando para ajustarse a ciertos fines. Y eso no debe ser así, debe ser al revés. Es la Escritura la que debe determinar lo que la iglesia enseña. Y eso es lo que se
se enseña en las iglesias cristianas, ¿no? En las iglesias cristianas reformadas protestantes, ¿no? Evangélicas. Las Se evangélicas. enseña que la Biblia es nuestra autoridad para determinar toda enseñanza doctrinal, ¿no? Definitivamente, Diego, estamos eh, muy conscientes, obviamente, que la regla de vida y de conducta es la palabra. Y esa palabra nos da la capacidad de usar nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Pero como ya también estamos mencionando, ah, la parte espiritual, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo, todo es un ser completo, no se puede partir. Entonces en esa integridad el ser humano tiene que entender, usar el razonamiento, que necesita llenar ese punto espiritual, ¿no? El punto espiritual. Y entonces la fe puede ser una fe religiosa, si tomamos en cuenta alguna clasificación. Podemos hablar de una fe racional, de aquella que está basada en la evidencia de la ciencia, la fe religiosa, obviamente por los que creemos en Dios, y no solamente los cristianos, porque hay otros grupos que creen obviamente En un tener concepto de Dios, un ¿no? concepto de Dios, Diferente. ¿no? Pero también hay otra fe del tipo emocional. Eso que se basa en los Que lo siente. sentimientos, lo que siente, que es lo que surge del corazón. No, Romanticismo. esa parte, ¿no es cierto? Que algunos lo mueve también a tomar Deci- acciones. Entonces estamos hablando de algo que está asociado a su emoción, ¿no? Algo que está asociado también a los resultados que pueden darse, pero solamente son cuestiones emocionales únicamente. Emocionalmente uno espera ciertas cosas, ¿no? Expectativas, ¿no? Expectativas, tenemos expectativas, ¿no? Y hay otras que son las prácticas. Mira, la escritura, Diego, nos habla de una fe salvadora. La escritura nos habla de una fe por obras. La escritura nos habla de una fe que está asociada a la vida de una persona en la vida diaria, que también tiene que ver con su servicio, que es fidelidad. Entonces, cuando vamos a la escritura, vamos a encontrar que la fe está asociada a una fe salvadora, a una fe que se muestra por las obras, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, y a una fe que está vinculada obviamente a maneras y formas de llevar adelante nuestro servicio a Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del fruto, el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo es fe. Esa palabra fe, donde dice fruto del Espíritu, es fidelidad. Está hablando de una fe asociada a un servicio, fidelidad, ¿no? Integridad, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que ver que la Biblia también menciona estas clases de fe. Entonces nosotros estamos dentro de la fe que podemos ya dentro del contexto religioso o espiritual, mejor para hacerlo así. Y dentro de ese contexto hay una intuición espiritual. Todo ser humano tiene una intuición espiritual. Desde los que no están más alejados de la civilización tienen una intuición espiritual. Elevan un madero y le dan cierta adoración a ese madero. Pastor, una Sí. preguntita. ¿Quién es? O sea, ¿usted cree que los demonios tengan fe? Sí. Ya estamos entrando a terrenos un poco más difíciles, pero dice que los demonios también creen y tiemblan. Así dice, Exacto. creen y tiemblan, o sea, porque saben quién es Dios, ¿no? Pero detrás de cada imagen, de cada adoración a estas cosas que uno levanta como su Dios, que puede ser plata, oro, madera, lo que hayan creado, ¿no? Como dice Isaías, de un tronco hacen su Dios y ese mismo tronco les sirve para calentarse, el mismo tronco les sirve para hacer su comida. O sea, y adoran a ese Dios o a ese tronco. Entonces, detrás de todo ello, entonces sí hay una parte, obviamente, donde el ser humano, por su intuición espiritual, está buscando que adorar a algo o a alguien. En este caso, nosotros como cristianos adoramos a quien merece toda adoración, a Cristo el Señor. Él merece toda adoración. A Dios nuestro Padre, el Espíritu que nos revela la Escritura. Y aquí quiero entrar al punto de que la fe es revelada. ¿Cómo se revela la fe, mi estimado Diego? La fe se revela por medio de Jesucristo, ¿no? La fe se revela también en la conversión. Y algo que también me ha hecho acordar, pastor, Mm, es los tres ingredientes de la fe salvadora que ujú. menciona R.C. Sproul, ¿no? Ajá, El que ya falleció, un teólogo muy poco, ¿no? importante, ¿no? Sí, y él menciona
que la fe tiene 3 elementos. Tiene contenido, tiene asentimiento intelectual y tiene confianza personal. El contenido sería el nivel de con lo que usted mencionó hace un momento de los demonios. Porque los demonios saben que Dios existe, ¿no? Obviamente. Y saben, Dios existe. Jesús es el Mesías. Incluso pueden llegar a decir, porque ellos fueron los primeritos en declarar, Hijo del Altísimo, ¿no? ¿Qué haces? Vienes a atormentarnos antes de tiempo, ¿Por qué ¿no? vienes a O sea, atormentar? sabían la autoridad de Jesús, reconocían su autoridad. ¿Cuál era el problema? Es que ellos solamente se quedaban ahí, en el conocimiento. Ellos podían incluso reconocer, ¿no? Podían llegar a tener asentimiento. Sí, tú eres Dios y es cierto lo que dices en tu palabra, que los que te creen van a ser salvos. Es cierto. Pueden llegar incluso a sentir, ¿no? A tener asentimiento de esa verdad. Pero lo que no tienen ellos es confianza personal en Jesucristo. Y ahora también podemos ver que cuando una persona solamente declara, ¿no? Sí, la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es contenido. Cuando la persona dice, yo creo que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, eso es asentimiento. Ahí todavía no hay conversión. Pero cuando la persona declara, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es verdad, y le entrego totalmente mi vida y renuncio a todos mis pecados para dedicarme a Él, a adorarle, a seguirle, a obedecerle, eso es fe salvadora porque está acompañada de arrepentimiento. Y ese es el punto importante. Claro. Cuando uno tiene fe en Dios, uno está aferrándose a Jesucristo y dándole la espalda al pecado. Darle la espalda al pecado es arrepentimiento. Por tanto, uno no puede decir, yo me he arrepentido, pero no darle la cara a Jesús. O sea, no puede una persona decir, yo me he arrepentido y no poner su fe en Jesús, porque eso no es salvación. Así es. Pero tampoco una persona puede decir, yo pongo mi mirada en Jesús y sigue con su mirada en sus pecados. Así es. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Entonces fe y arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. Y eso también me lo decía, ¿no? Claro. Mi jefe también, ¿no? Yo también trabajo, ¿no? Mi jefe, él me hacía recordar siempre, ¿no? Diego, no te olvides, ¿no? No te olvides que la fe y el arrepentimiento van acompañados siempre, ¿no? No debes olvidarte de eso. Y ahora lo estoy recordando también. Le mando saludos. Muy bien, Diego. También dice que nuestra fe debe ser una fe viva, Exacto. ¿no? Aquella que se traduce en las obras, como bien lo decía Santiago. Entonces, la fe de arrepentimiento, la fe que me lleva a conocer a Cristo, la fe salvadora me lleva también a hacer obras. Pero ¿qué pasa? Las religiones, y ahí el nombre de religión, las religiones en el mundo lo que hace es al revés, hacen obras, te tocan la puerta, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo nada más, te tocan la puerta o te pueden regalar un folleto, etcétera, y dicen ya, bueno, porque ya toqué la puerta y porque ya te regalé un folleto, entonces estoy haciendo obras, me voy a ganar el cielo. Tengo posibilidades. Sí, ¿no? posibilidades. Ni ¿no? siquiera ganas de cielo, sino posibilidad. Y bueno, y así por el estilo. Entonces, la religión es eso, es hacer obras, ¿para qué? Para agradar a su Dios. Hacen el esfuerzo para agradar a su Dios, para ganarse el cielo. No, en el caso cristiano no es así. En el caso creyente, en el caso de un hijo de Dios, en el caso de quien ha conocido a Cristo, es todo lo contrario. Conocemos a Cristo, la fe viene de Él, ni siquiera puede ser mía propiamente, Diego, porque es Dios quien me da esa fe para creer. Por eso que estamos diciendo que está por encima de la razón, ¿no? Porque en mi razón yo puedo hasta cierto límite, pero más allá de esa razón está justamente el accionar de Dios, que se integra a mi vida, y Él me da la capacidad de tener esa fe para creer en la fe salvadora. Y entonces cuando yo pongo mi fe en Cristo como el Señor, Salvador de mi vida, entonces ya estoy por encima de aquello que ya he experimentado, he razonado, he tomado en cuenta, necesito esto, necesito aquello, ¿cómo puedo hacer? No hay forma, no hay manera, ¿cómo puedo tener una vida eterna? Entonces viene aquí a través de la Escritura donde Dios se ha revelado. Entonces Dios se ha revelado por su Hijo, Jesucristo. Hebreos 1 dice que Dios nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, ¿no? Pero también Dios se ha revelado por su palabra. Entonces esa es la fe, y la fe viene por El oír. el oír y el oír por su palabra. ¿Ve? Entonces se ha revelado por su palabra. Dios se ha revelado por la creación. Y Romanos también el capítulo 1, ¿qué dice
Dice, ¿no? Que lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Pero también dice en Primera de Corintios, ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, sí, por medio de la creación, ¿no? De la revelación de la creación, le agradó a Dios la locura de la Ahí predicación, ¿no? está, Es eso, ¿no? O eso sea, es lo maravilla, la locura de la predicación. la cruz es locura, ¿no? Para muchos es locura la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz, para muchos es locura. Cuando yo me arrepiento, Dios pone su espíritu en mí y entonces podemos ahora tener paz. Los cristianos, los creyentes tenemos paz para con Dios. Jesucristo entonces, como bien dice 1 Corintios capítulo 15, aquello que fue eh, escrito, aquello que fue mencionado, aquello que fue visto, ¿no? Lo vieron sus apóstoles, lo vieron el grupo de mujeres que también 500, servían con Cristo, los 70 que Jesús envió, ¿no? 500. Los 500 que dice 1 Corintios 15, más de 500 que vieron a Jesús resucitado. Eso es el Evangelio, es decir, nos muestra a Cristo haciendo la obra de la paz en el corazón del ser humano, reconciliando al hombre con Dios por medio de su muerte en la cruz, que les compartimos esta fe, la fe que razonablemente ustedes están buscando, la solución a los problemas más profundos de su alma, y eso lo encontramos entonces en Cristo, quien murió y resucitó. Y no solamente resucitó para unos cuantos, no resucitó para unos pocos, resucitó para ti, para cada uno de aquellos que habitamos en la tierra. Para ser Señor de vivos y muertos, dice, ¿no? Y ahora, entonces, Diego, ¿qué podemos decir con respecto a la fe y a la razón, a fin de ya de redondear este tema que hemos estado compartiendo en estos minutos? Que una razón apartada, ¿no? Del Espíritu Santo, apartada del amor a Dios, siempre va a buscar Mm, excusas para alejarse de Dios. ujú, Pero una razón impactada por el poder del Evangelio, ujú. una razón que ha sido vivificada por el poder del Espíritu Santo, va a ver que todo es iluminado por el Evangelio. Como decía C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis. Yo creo, decía, ¿no? Yo creo, no porque puedo ver al sol directamente, Ujú. sino porque gracias a que está el sol yo puedo ver todo, ¿no? Todo está iluminado. Y es así el Evangelio, dice, ¿no? El Ay, Evangelio es que gracias a lo que Dios ha hecho por mí, ahora yo puedo ver todo con claridad. amén. Y esa es la razón. La Esa es la razón es razón. redimida por el Evangelio. Muy bien, para finalizar entonces, les dejo este texto, que siempre estoy ahí dejándole un texto para que usted pueda memorizar. Y acá dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios, por gracia, es gracia de Dios, ¿no? Por gracias sois salvos, ¿no? ¿Y es por medio de qué? De la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don De Dios. de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Estimados amigos, ya estamos terminando este nuevo capítulo, este nuevo tema de la fe y la razón. Y como siempre, pidiéndole que nuestros amigos nos escriban. ¿A dónde deben escribir nuestros amigos que quieran opinar y dar alguna sugerencia, etcétera? Pueden escribirnos a televida.pl para redes sociales y también a Televida PL para YouTube. Ujú. Estamos muy agradecidos, de verdad, porque estén viendo nuestro programa. También quería una cosita mencionar, pastor, Vamos, para Dios. así englobar. Ah, Me ha hecho acordar cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar, ujú, que fe también es reconocer que Jesús es quien tiene autoridad por sobre nuestra vida, que tiene el control de nuestra vida, tiene control sobre ujú. todas las circunstancias, toda la creación. Así que, estimados amigos, ha sido un tremendo gozo, una tremenda alegría estar con ustedes. Estamos aquí en Argumentos cada noche. Vamos a estar compartiendo ciertos temas de interés para ustedes. Hay temas polémicos, seguramente algunos de ellos, pero aquí estaremos también para compartir algunas de estas experiencias propias, pero lo más importante es compartir qué dice la revelación de la Escritura. Exacto. Así que, Argumentos. No se olvide cada noche
Los esperamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta la próxima.